Larra nace el 24 de marzo de 1809, en el 23, número 23 de la calle Segovia, donde estaba la Casa de la Moneda, la casa de su abuelo, Antonio Crispín, y la circunstancia de ese Madrid de posguerra, ¿verdad?, de independencia, era tremenda, era muy duro, era muy pobre, muy contaminado, podríamos decir, en nuestro tiempo, y prácticamente no se podía salir de las casas, ¿no? Parece ser que Larra vivió con sus abuelos, en casa de sus abuelos, muy solo, no iba a la escuela. Su abuela, de origen portugués, se ocupó mucho de su instrucción, lo enseñó a leer muy temprano, prácticamente a los 3 años dicen los historiadores que ya leía perfectamente, y fue un niño aislado, muy concentrado en todo lo que era estudio, lectura, participaba, parece ser, en las tertulias que había en su casa y llevó una vida muy aislada, es decir, no tuvo infancia. Su padre era médico de Napoleón, de las tropas francesas, tuvo que huir de España. Él estuvo, Fígaro, en colegios en Burdeos, en París, hasta los 9 años que pudo volver, y la verdad es que él tenía, creo yo, una clara autosuficiencia desde niño, ¿verdad? Él vivió como separado del mundo, dentro de su mundo especial, buscando lo mejor, siempre muy crítico con todo aquello que le incomodaba, y de ahí que y había muchas cosas que le incomodaban, esa situación aislada, esa situación errante incluso, esa situación de vivir desde los 5 años hasta los 9 en un mundo nuevo, diferente, con un idioma distinto, como era el francés, y que rápidamente, claro, asimiló y que utilizó en algunos de sus escritos, algunos de sus trabajos, pues pienso yo que hizo que él tuviera como una sensación de crítica, de autodefensa, ¿verdad?, de aislamiento, que le produjo esa situación de satírico, de irónico, que ha definido toda su obra, ¿no? Era un niño inteligente, muy inteligente, y trabajando dentro de su mundo, en esas capacidades, como conocedor de un castellano bueno que se hablaba en su casa, con sus familiares, con los amigos de sus padres, de sus abuelos, estudioso también de un idioma nuevo como era el francés. También en la escuela había estudiado griego, latín, sabía algo de inglés, algo más tarde. Él dedicaba tiempo a hacer sus propias, digamos, ensayos, ¿verdad?, como traducir la Ilíada, por ejemplo, del griego, de hacer a los 13 años, además, es decir, a edades que hoy día no se puede casi concebir, ¿no?, con ningún muchacho de esa edad se dedique a traducir nada, ¿no? Simplemente hacer los deberes de su colegio y punto, pero las circunstancias, claro, eran muy distintas, y toda su vida fue, digamos, precoz en sus actividades. Durante toda su vida hace cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, pues hace un estudio para una empresa francesa que le encargan de la historia de España, o un diccionario también, empieza, que no lo acabó, también, digamos que inventando él o dando su aportación personal a unas palabras destacadas para la época, ¿no? Una vez que volvió de Francia, él estuvo en Madrid, fundamentalmente. También estuvo una temporada, claro, él seguía a sus padres, su padre era médico,
y estuvo destinado en Corella, y él estuvo fundamentalmente estudiando en las escuelas pías aquí en Madrid y también en el Colegio Imperial, en los jesuitas, en la calle de Toledo, con buenas notas siempre, tenía buenas calificaciones, destacaba prácticamente en todo, que fundamentalmente en lo que era más pues, gramática, lengua, todas esas asignaturas, ¿no? En la universidad inició, estudió leyes, inició estudios de medicina por Valladolid, por Valencia, no acabó ninguna. Él prácticamente a los 19 años se independizó, se vino a Madrid con intención de escribir, que es lo que a él le gustaba, ¿no? Tuvo un problema grave viviendo en Valladolid, según dicen los biógrafos, y es que él a esa edad, un poco antes, con 18 años, se enamoró de una señora en Valladolid y resulta que era amante de su padre. Como hombre apasionado, se enamoró rápidamente y se casó cuando cumplió los 20 años, en el 29, con Pepita Huétoret. Nosotros siempre decimos Pepita, ¿no? Porque él la llamaba siempre, la escribía Pepita, ¿no? En las cartas que existen. Josefa Huétoret Martínez era una mujer también de 20 años en el momento del matrimonio, niña mimada, pudiéramos decir, de aquel tiempo, con todas las necesidades cubiertas por una familia de clase media alta, que, digamos, le fascina la aventura que lleva Larra en sí, lo incierto de esa vida que comienza y que, como Larra ha escrito en algunas veces, dice, no tengo ni qué comer ni dónde dormir. Él empieza sin nada, lejos de su familia, y se va abriendo camino poco a poco, pero no acaba de cuajar ese matrimonio entre dos personas muy jóvenes, inseguras en su relación con el mundo, una persona muy inteligente buscando algo nuevo y la otra, Pepita, una persona todo lo contrario, protegida, no muy inteligente, no había cultivado excesivamente ninguna de, digamos, de las ciencias o de los estudios que en aquel momento podrían hacerse, y evidentemente no podían llegar a cuajar de una manera sólida, ¿no? Dedicó a sus hijos poco tiempo. Enseguida el matrimonio se separó de alguna manera, ¿no? Y a veces algunos de los hijos, sobre todo los dos mayores, vivieron con los abuelos, con los padres de Fígaro. La pequeña Baldomera vivió más con la madre. Hay quien dice también que Baldomera nació, que no es hija de Larra. De hecho, Larra nunca la reconoció, pero Fígaro nunca abandona ni a su exmujer, a la que llama querida amiga en las cartas, ni a sus hijos. Les manda dinero, les manda vestidos. Hay cartas en que dice, querida amiga, te envío estos vestidos para los niños, o les envía dinero para que las lleve al médico. Es decir, siempre ha sido un padre preocupado. Ahí ha habido siempre una interpretación equivocada de la personalidad de Larra, quizá porque no se ha estudiado suficientemente esos detalles secundarios de su vida privada, quizá porque efectivamente su personalidad egocéntrica y crítica, pues a algunos autores les ha impedido ver esa tendencia también de cariño hacia su propia familia, ¿no? El matrimonio tiene 3 hijos: Luis Mariano, que es el mayor, autor de dramas, de zarzuelas. Lo más conocido de Luis Mariano de Larra es El barberillo de Lavapiés.
que todavía es frecuente que esté en cartel en nuestros días y casi siempre con mucho éxito. Tiene a Adela, que es la segunda, y Baldomera. Adela y Baldomera no tuvieron descendencia. Ellas estuvieron casadas, bien casadas, con gente posicionada, Baldomera con un doctor de Amadeo de Saboya, precisamente, que cuando Amadeo renuncia al trono y se vuelve a Italia, él se va a América. Adela tiene una vida feliz, con un hombre adinerado, y Luis Mariano se casa con una actriz, Cristina Osorio, tiene una vida muy positiva, con buenos ingresos, muy fructífera, tiene más de 30 o 35 dramas y también 20 o 25 zarzuelas, Los hijos de Madrid, Las hijas de Eva, El barberillo de Lavapiés, todas con éxito en el tiempo, ¿no? Tiene Mariano, que es actor cómico fundamentalmente, con éxito, con mucho éxito, María y Luis. María se casa con un primo hermano de Fígaro, hijo del tío Eugenio, que es 15 años mayor que Fígaro, con el que Fígaro tiene mayor relación y mayor comunicación. No tuvo una relación duradera con su esposa, Pepita Huetoret. En cambio, se enamoró perdidamente de Dolores Armijo, mujer casada, que parece ser le correspondió al principio, hasta que efectivamente esa relación con un hombre que cada vez adquiría más fama, que iba a ser más notoria su relación adúltera, no cabe duda, para principios del siglo XIX, algo muy complicado para darlo a la luz, pues Dolores Armijo decidió cortar. En varias ocasiones, Larra siempre intentó mantener esos amoríos, pero llegó un momento en que fueron imposibles, ¿no? Y el tío Eugenio le manda al padre de Fígaro después una carta, 4 días después de la muerte de Fígaro, explicándole la situación y contándole cómo Fígaro en esa tarde del 13 de febrero tuvo la visita de 2 mujeres, parece que una de ellas era Dolores Armijo, y según cuenta el criado, se oyó un portazo después de una discusión y salieron, y poco después es cuando Fígaro se suicida. Con Dolores Armijo debe ser la gota que colma el vaso de todas esas desdichas, de falta de entendimiento, de comprensión, de evolución de la España que él quería. La muerte no la vio nadie, ¿eh? Efectivamente él estaba en sus cámaras íntimas, donde seguramente habría algún espejo. No se sabe, hay quien dice, porque quizás sea más dramático, sea más romántico, mirándose al espejo con una pistola disparándose a la sien. Efectivamente, pudo ser así, ¿por qué no? Es decir, que pudo ser así. Pero no creo que en ese momento de desesperación tuviera la necesidad de mirarse a un espejo.
Seguramente cuando Dolores sale dando un portazo y ve que las relaciones han terminado, seguramente se dirige a la mesita donde tenía su pistola, la carga y directamente se dispara en la sien, sin necesidad de mirarse en el espejo, ¿no? La muerte de su amigo Campoalegre también le influye, no cabe duda. Es decir, son procesos que a él le van impactando y yo no creo que eso decidiera de alguna manera su suicidio, ¿verdad? No pienso que eso fuera así. Sí, la desunión, ¿verdad?, con familiar y también la separación con su mujer, la ruptura con su amante, todo eso sí, fundamentalmente la desesperanza de ver que España no avanzaba y no cambiaba. Pero evidentemente la muerte de un amigo pues siempre influye en esa situación de ver las cosas negativas y ver las cosas mal. Sí. Él fue uno de los pocos suicidas que están enterrados, que fueron enterrados por la Iglesia. Él tenía, no cabe duda, muchas relaciones a alto nivel, el ministro de Justicia, vivía en su propia casa en Santa Clara, casa de Santa Clara número 3, que le ayudaron y presionaron para que lo trataran de aquella manera, ¿no? Y fue enterrado por la Iglesia, ¿verdad?, a pesar de ser un suicida, ¿no? Porque se consideró que había sido un momento de desesperación y de locura, ¿no? El traslado de sus últimos, de los restos a la última verada, que fue del cementerio de San Nicolás, hacia San Justo, que es donde está hoy, en el Panteón de Hombres Ilustres, pues se hizo gracias a Azorín y un grupo de escritores y pensadores de la generación del 98 que tomaron a Larra como adalid, ¿verdad?, de esa crítica también que en su momento hizo esa generación, y se trasladaron sus restos con los de Espronceda, con los de Rosales. Iban todos vestidos de frac, con unas violetas, ¿verdad?, en el ojal, y rememorando la figura de los románticos, entre ellos fundamentalmente Larra, ¿no? Evidentemente todos los periódicos del momento pues dieron cuenta de la muerte de Fígaro, pero bueno, en vida es difícil, y bueno, un escritor que estaba ahí, que hacía sus críticas muchas veces en un tono irónico, jocoso, a veces decía, pues, a ver qué nos dice hoy Larra que nos hace reír, cuando su intención no era ni mucho menos hacer reír, sino hacer pensar y reflexionar y cambiar, ¿no? Pero en esa lucha contra la censura que era tan tremenda, ¿no?, pues él tenía que darle vueltas y más vueltas a sus palabras. No tuvo la importancia que podía haber tenido seguramente si él muere más tarde, con más obras, con más... Tuvo, no cabe duda, eco en toda la prensa, pero no tuvo gran impacto, ¿eh? De hecho, permaneció prácticamente enterrado y sin ser, digamos que, releído, sus obras Macías, El Doncel, todo eso, puestas en escena de nuevo. Es decir, se olvidó prácticamente Larra, hasta que Azorín, la generación del 98, lo sacó a la luz de nuevo.